Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García, el doctor Pepe, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la atención farmacológica del paciente con dislipidemia, que básicamente las dislipidemias son alteraciones en las concentraciones plasmáticas del colesterol total, y de esas partes están derivados el colesterol LDL o el colesterol de baja densidad, por sus siglas en inglés, de low density lipoprotein, o también alteraciones del colesterol bueno, que es el colesterol de alta densidad, por sus siglas en inglés, de high density lipoprotein, y los triglicéridos. Entonces, estas dislipidemias pueden ser de origen primario, es decir, genéticas, como las dislipidemias familiares, o pueden ser secundarias o adquiridas, ya sea por alteraciones metabólicas derivadas de una inadecuada dieta y de no tener un régimen de actividad física o de ejercicios, lo cual pues condiciona estas disregulaciones llamadas dislipidemias. Fredrickson hizo la clasificación de las dislipidemias, clasificándolos en cinco familias. De hecho, las de mayor relevancia clínica son la familia 2A, 2B y la 4, como aquí les estoy señalando. Pero ahondemos un poquito más en esta clasificación. De acuerdo a Fredrickson, la dislipidemia de tipo 1 es en la cual hay una hipertrigliceridemia, que es cuando tenemos triglicéridos por encima de 150 miligramos sobre decilitro. Y usualmente en esta alteración de tipo 1, la lipoproteína que va a estar elevada son los kilomicrones. Ahora bien, hablamos de las dos de relevancia clínica, que son la dislipidemia tipo 2A y 2B. La dislipidemia de tipo 2A, de acuerdo a Fredrickson, es en la cual tenemos una elevación de colesterol, donde la lipoproteína que vamos a encontrar elevada es la LDL, la de baja densidad, que más adelante vamos a encontrar que nuestras metas son precisamente tener los niveles de LDL lo más bajos posibles. Ahora bien, hablando del grupo 2B de Fredrickson, aquí tenemos una dislipidemia mixta en la cual los triglicéridos y el colesterol van a estar elevados y vamos a tener alteraciones principales en las lipoproteínas LDL, es decir, colesterol de baja densidad, y el VLDL, que es el colesterol de muy baja densidad, por sus siglas en inglés, de Very Low Density Lipoprotein. Ahora bien, una de no tanta relevancia clínica es la dislipidemia de tipo 3, en la cual pues hay elevación principalmente de colesterol y triglicéridos, donde la lipoproteína elevada son los residuos de kilomicrones y de VLDL. Y finalmente, hablando de una de las más importantes, es la clasificación tipo 4, donde hay una hipertrigliceridemia aislada, donde la principal lipoproteína afectada es la VLDL. Finalmente, la tipo 5, donde hay alteración de VLDL y kilomicrones, donde el lípido elevado va a ser los triglicéridos y el colesterol. Ahora bien, como ya les hablaba, en el abordaje y la atención del paciente con dislipidemia es importante que nosotros como médicos descartemos causas secundarias que nos puedan estar llevando a que nuestro paciente tenga un descontrol glicémico, esta dislipidemia. Dentro de esas causas secundarias, por ejemplo, si encontramos una hipercolesterolemia aislada, hay que descartar causas frecuentes de esta, como son hipotiroidismo, un síndrome nefrótico, colestasis o incluso el uso de fármacos como tiazidas y ciclosporina, que como pueden ver aquí las causas son poco frecuentes. Y, por ejemplo, en el contexto de un síndrome nefrótico, es muy evidente que la clínica no solo va a ser la dislipidemia aislada, sino también un paciente con proteinuria de rango nefrótico y también el edema malleolar, que va a ser extenso. Y otra causa que sí es muy frecuente es el hipotiroidismo, y que sí sería importante descartar en el abordaje de los pacientes con dislipidemia. Ahora bien, cuando encontramos un paciente con hipertrigliceridemia aislada, es necesario que también descartemos la presencia de diabetes, de obesidad
que el paciente no esté tomando de manera frecuente, así también como el uso de anticoagulantes orales, esteroides o una coinfección con VIH e incluso una insuficiencia renal crónica nos podría estar generando una dislipidemia a expensas de hipertrigliceridemia, que son situaciones importantes que son realmente necesarias de descartar durante el abordaje de los pacientes. Ahora bien, en la atención del paciente con dislipidemia es importantísimo que nosotros sepamos cuáles son nuestros objetivos de tratamiento. Más adelante vamos a hablar con qué voy a tratar a los pacientes, qué opciones terapéuticas existen, pero antes de empezar con el tratamiento, es necesario que sepa yo qué metas necesito para que mi paciente disminuya su riesgo cardiovascular derivado de la dislipidemia. Y primer punto importante, para poder disminuir el riesgo cardiovascular derivado de la dislipidemia, es importantísimo mantener bajos los niveles de colesterol LDL, del que hablábamos al principio como colesterol malo o de baja densidad. Entonces, ese va a ser nuestro principal blanco terapéutico. Pero es importante que nosotros clasifiquemos a nuestros pacientes de acuerdo al riesgo cardiovascular que tienen. Y las guías ESC y las guías AJA han puesto criterios que son fáciles de entender para saber dónde puedo clasificar a mi paciente de acuerdo a los factores de riesgo o las enfermedades que ella tiene. Entonces, veámoslo poco a poco aquí en esta tabla. La meta de colesterol de baja densidad, o sea, de LDL en un paciente que podemos considerar relativamente sano, es llegar a un colesterol LDL menor de 115 miligramos sobre decilitro. Estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular bajo y son prácticamente aquellas personas que no tienen factores de riesgo cardiovascular que vemos aquí en esta lista. Pero, ¿de qué factores de riesgo cardiovascular o a qué factores de riesgo cardiovascular me refiero? Veamos, existen dos tipos de factores de riesgo, los modificables y los no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables se encuentra que el paciente sea de sexo masculino, que la edad también es un factor de riesgo importante, aumenta el riesgo cardiovascular en hombres a partir de los 45 años y en mujeres a partir de la menopausia. Asimismo, es importante preguntarle al paciente antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, es decir, que algún familiar directo, hablando desde abuelos, padres, hermanos, hayan tenido un infarto o por ejemplo, en mujeres, que haya habido en la familia un antecedente de infartos antes de los 65 años y en hombres, infartos antes de los 55 años, que son factores de riesgo no modificables que suman puntos. Cada uno de estos factores suma un punto a nuestra tabla de factores de riesgo. Dentro de los factores modificables, factores de riesgo modificables que están claramente establecidos son el antecedente de hipertensión arterial, que el paciente fume, que tenga un antecedente de tabaquismo, antecedente de diabetes, alguna dislipidemia, como por ejemplo hipercolesterolemia con un LDL elevado. Por sí mismo, eso es un factor de riesgo cardiovascular. Que el paciente sea una persona con obesidad, especialmente abdominal, y que sea una persona sedentaria. También tenemos otros factores de riesgo cardiovascular que pues antes no estaban claramente establecidos, pero conforme ha surgido la evidencia, se ha encontrado que aumenta el riesgo cardiovascular en pacientes que tienen niveles de proteína C reactiva elevados, niveles de BNP elevados también. El BNP, que es el péptido natriurético cerebral, que me habla de datos de insuficiencia cardíaca crónica. Asimismo, que el paciente esté en un estado de inflamación crónica, es decir, que tenga una enfermedad inflamatoria como por ejemplo la artritis reumatoide. También una enfermedad en la cual se ha evidenciado que aumenta el riesgo cardiovascular de manera aislada es el hiperparatiroidismo. Y otras cosas que nos pueden aumentar ese riesgo cardiovascular son
el aumento de la lipoproteína A de manera aislada, una hiperfibrinogenemia y una hiperhomocisteinemia, pero son estas situaciones que en pocas ocasiones vamos a poder encontrar, salvo que estemos en el abordaje de un paciente con múltiples comorbilidades o enfermedades muy específicas donde encontremos estos valores elevados. Ahora bien, ya entendiendo que de acuerdo a la cantidad de factores de riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente, ahora sí lo voy a clasificar dentro de esta clasificación de riesgo cardiovascular. Si mi paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, entonces el riesgo es bajo y pues puedo ser permisivo con los niveles de colesterol LDL que va a tener mi paciente, que son por lo general menos de 115 miligramos sobre decilitro. Ahora bien, si mi paciente tiene un riesgo cardiovascular moderado, que es cuando tiene de 1 a 2 factores de riesgo cardiovascular sin daño a órgano blanco, es decir, puede ser el paciente hipertenso y también fumar, pero su enfermedad no le ha generado ninguna alteración microvascular o alguna lesión en algún órgano. Entonces, aquí digo, solo 2 factores de riesgo tiene mi paciente, pues voy a llegar a una meta de 100 miligramos sobre decilitro de colesterol LDL. Ahora bien, si el riesgo cardiovascular es alto, ¿de cuándo a lo que un paciente tiene un riesgo cardiovascular alto? Número uno, cuando el paciente ya tiene esos daños orgánicos, pueden ser alteraciones macrovasculares o microvasculares derivadas de la diabetes mellitus, eh, hablando, por ejemplo, de retinopatía diabética, nefropatía diabética, como daño orgánico, incluso la neuropatía diabética. Estos ya me van a hablar de que la enfermedad tiene un descontrol crónico y efectivamente me aumenta el riesgo cardiovascular del paciente. Asimismo, si el paciente que estoy atendiendo tiene múltiples riesgos cardiovasculares, es decir, más de 2 factores de riesgo, ahora sí mis metas tienen que ser más estrictas con los niveles de LDL. Y la meta en estos pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto es un LDL menor de 70. Ahora bien, cuando hablo de que mi paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto, o sea, un riesgo de tener desenlaces de infarto, algún EBC, aquí hablo ya en prevención secundaria. Por ejemplo, si mi paciente ya tuvo un antecedente de cardiopatía isquémica, ya tuvo un EBC, o la diabetes ya igual incluso tiene daño a órgano blanco, paciente con una enfermedad renal crónica, que ya tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60. Aquí en estos contextos, ya cuando mi paciente pues, ya está muy complicado, aquí ya es cuando debo tener metas más estrictas con un LDL menor de 55 para tratar de evitar, o más bien para evitar en el futuro que nuevamente recaiga, que tenga un nuevo infarto, un nuevo DC nuestro paciente. Entonces es indispensable en el manejo de la dislipidemia. Número uno, clasificar el riesgo cardiovascular derivado de nuestros factores de riesgo cardiovascular y con ello ya sabemos en qué metas de colesterol yo deseo encontrar a mi paciente en las siguientes consultas. Ahora bien, si ya me llega un paciente con un riesgo cardiovascular muy alto, que tuvo una cardiopatía isquémica, un EBC o está en enfermedad renal crónica, lo que yo espero es reducir el colesterol con el que llega a más del 50%, es decir, reducirlo a la mitad. Pero ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a tratar la dislipidemia? Pues el medicamento o los fármacos de primera línea son las estatinas, bien conocidas, la torvastatina, rosuvastatina. Pero antes de pasar a esto, vamos a hacer una pequeña acotación acerca del cálculo del colesterol LDL. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y primero, ¿por qué usualmente los médicos solicitamos o hacemos estos cálculos de LDL? Número uno, muchos laboratorios no procesan directamente el colesterol de baja densidad porque en realidad para que los laboratorios puedan lograr obtener este colesterol de baja densidad, pues lo que tienen que hacer es hacer una ultracentrifugación de la muestra, es decir,
usar más de 3 veces la energía necesaria, o sea, de la centrífuga, dar el triple de vueltas, el triple de energía y el triple de costos para obtener un resultado aislado. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la mayoría de laboratorios? Hacen el cálculo de acuerdo a la fórmula de Fredewald. La fórmula de Fredewald la puedo utilizar cuando mi paciente tiene triglicéridos por debajo de 400 miligramos sobre decilitro. Y esto me habla de que hay una relación entre el LDL plasmático, los triglicéridos y el colesterol total. La fórmula de Fredewald, ¿qué me dice? La fórmula es colesterol LDL es igual a colesterol total menos el colesterol de alta densidad, es decir, el colesterol HDL. Esto le voy a restar lo que me den los valores de triglicéridos dividido entre 5 y con eso voy a tener el valor de colesterol de baja densidad derivado de la fórmula de Fredewald. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que tiene un colesterol total de 220, un HDL de 50 y triglicéridos de 150. Empecemos por lo más complejo que se nos puede revolver en la fórmula, que es dividir triglicéridos entre 5. En este caso dividimos 150 entre 5. Una vez que tenemos el resultado, que son 30, vamos a restar el HDL menos, más bien el colesterol total menos el HDL. En este caso, colesterol total de 220, le voy a restar 50 de HDL y eso me da un resultado de 170. A 170 le resto los 30 que me salió de dividir los triglicéridos entre 5 y eso me va a dar 140. Entonces mi resultado es LDL o colesterol LDL es igual a 140 miligramos sobre decilitro, que pues en este caso pues evidentemente no estamos dentro de ninguna meta ni para paciente con bajo, moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. Ahora bien, ¿en qué casos no podemos utilizar la fórmula de Fredewald? Muy sencillo, en pacientes que tienen triglicéridos mayores de 400 miligramos sobre decilitro, porque se rompe la constante de los triglicéridos y la relación con el colesterol total. También usualmente no se usa en hipertrigliceridemias severas o mixtas, ni tampoco en enfermedad renal crónica o hepática avanzada. Entonces, ¿qué fórmula es de utilidad en estos contextos? La fórmula de colesterol total menos HDL, que suena más sencilla, pero en el caso de, en otras situaciones nos daría un colesterol LDL muy salido de lo normal o de la normalidad. Entonces, idealmente solo utilizamos la resta de colesterol total menos HDL cuando tenemos las excepciones que ya comentamos, que son triglicéridos más de 400, hipertrigliceridemia severa o mixta y enfermedad renal crónica o enfermedad hepática avanzada. Ahora sí, hablemos del tratamiento. Como ya les comentaba, la primera línea de tratamiento para las dislipidemias son las estatinas. De hecho, hay varios estudios en los cuales se ha probado la superioridad de estatinas frente a placebo y frente a otros medicamentos, pero uno de los más importantes es el estudio PROVIT, del cual vamos a hablar en otra ocasión. Pero recordemos un poco cuál es el mecanismo de las estatinas. Las estatinas inhiben a la hidroximetil coenzima A o, si la quieren decir con el nombre más largo y de manera más sofisticada, la hidroximetil glutaril coenzima A reductasa. Esto va a lograr la disminución de la síntesis hepática de colesterol y va a aumentar la presencia de receptores de LDL, con lo cual también se va a favorecer la disminución de los de colesterol LDL. Entonces, ¿qué es lo que se espera obtener con el uso de estatinas? Una disminución promedio del colesterol LDL del 20 al 60%. También esperamos una disminución de los triglicéridos que va de 10 a 30% y un aumento del HDL de 5 a 10%, que también es importante destacar. Necesitamos valores de HDL
óptimos, es decir, si mi paciente tiene HDL muy bajito, lo más probable es que también tenga un riesgo cardiovascular elevado. De hecho, pues ya se ha evidenciado que el HDL es más importante de lo que parece. Y es importante que recordemos las metas de HDL en hombres y mujeres. La meta de HDL en hombres es de 40, mientras que la meta de HDL en mujeres es de 50, para que lo recuerden y tomen notas. Ahora bien, no todas las estatinas van a tener la misma intensidad de reducción de la hipercolesterolemia. De hecho, tenemos estatinas de baja intensidad, moderada intensidad y de alta intensidad. Dentro de las estatinas de baja intensidad, de hecho lo van a ver poquillo, se encuentra la lovastatina, pravastatina, simvastatina y fluvastatina, pero a dosis bajas, es decir, lovastatina a 20 miligramos, pravastatina de 10 a 20, simvastatina 10 y fluvastatina 20 a 40. Estas mismas estatinas pueden tener una intensidad moderada para la disminución del colesterol. Hablamos de disminución o de moderada intensidad cuando disminuyen el colesterol de un 30 a un 49%. Entonces, cuando administramos lovastatina de 40 a 80 miligramos, esta ya pasa a ser de moderada intensidad. La pravastatina es de moderada intensidad con una dosis de 40 a 80 miligramos, la simvastatina de 20 a 40 miligramos y la fluvastatina de 40 miligramos 2 veces al día, o la presentación XL de 80 miligramos una vez al día. Y aquí ya entran los pesos pesados como la atorvastatina y la rosuvastatina. La atorvastatina a dosis de moderada intensidad es de 10 a 20 miligramos y la rosuvastatina para una moderada intensidad va de 5 a 10 miligramos. Y la pitavastatina, que en realidad esa no la he visto alguna vez en mi práctica clínica, que se menciona que con una dosis de 1 a 4 miligramos ya estaríamos teniendo una intensidad moderada. Y ahora bien, hablamos de una intensidad alta cuando este fármaco es capaz de disminuirme los niveles de colesterol a más de 50%. ¿Qué medicamentos lo van a lograr? La atorvastatina y la rosuvastatina. La atorvastatina administrándose a dosis de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos, siendo la rosuvastatina uno de los medicamentos que tiene mayor intensidad para disminuir los valores de colesterol total a menores dosis. Ahora bien, en caso de que nuestro paciente no esté llegando a las metas de colesterol que nosotros deseamos, nuestra siguiente opción de tratamiento o lo que podemos agregar en la siguiente consulta es el uso de ezetimiba. La ezetimiba es un fármaco que inhibe la absorción intestinal del colesterol. Asimismo, disminuye el LDL en un 20% en promedio y está indicada pues cuando no logramos las metas con estatinas solitas. Y usualmente van a encontrar que el ezetimiba no se distribuye como un fármaco solito, sino que se va a distribuir como un fármaco en combinación con una estatina, como por ejemplo ezetimibe con simvastatina o rosuvastatina con ezetimiba, que de las más famosas son ezetimibe simvastatina a una dosis de 10 miligramos de ezetimiba y 20 miligramos de simvastatina, o rosuvastatina 20 miligramos y ezetimiba 10, que usualmente no cambia la dosis de ezetimiba. ¿Qué estudios demostraron que la ezetimiba era un medicamento que podía servir para la disminución adicional del colesterol total? Fue este estudio, el IMPROVE-IT, que fue publicado en el New England en junio del 2015, el cual fue un ensayo clínico de fase 3, doble ciego, multicéntrico, donde juntaron a 18.144 pacientes que hayan sido hospitalizados por síndrome coronario agudo. La intervención fue
comparar simvastatina más ezetimibe contra simvastatina solita y placebo y vieron el seguimiento de estos pacientes durante 6 años y buscando eh, el objetivo primario que era ver el desenlace de muerte cardiovascular e infartos asociados, por ejemplo, infartos, desenlaces cardiovasculares de cualquier tipo, y querían ver de qué lado ocurría más ese desenlace. ¿Cómo lo vieron o cómo pudieron graficarlo? Lo hicieron así mediante esta tabla de esta gráfica de Kaplan-Meier, donde podemos ver que a lo largo de los 6 años que fue ese estudio, sí se evidenció que había mayor supervivencia de los pacientes que usaban simvastatina con ezetimibe, que era esta línea negra, en comparación con los pacientes que solo usaban la ezetimibe solita, aquí como podemos ver en esta gráfica. Y del lado de ezetimibe con simvastatina, pues se iniciaron con 9.067 pacientes y de los cuales 1.906 quedaron sin el riesgo o sin el desenlace primario durante esos 7 años de seguimiento. Y del lado de los pacientes que usaron simvastatina solita, fueron 9.077 pacientes que entraron y a lo largo de los 7 años quedaron solo 1.857 pacientes sin ese desenlace cardiovascular. Entonces, que se evidenció, y como lo podemos ver aquí en las tablitas, que el hazard ratio para el uso de la simvastatina solita era de 0,93, es decir, 7% de los pacientes o el uso de ezetimibe con simvastatina compuesto nos daba un 7% de menor posibilidad de tener ese desenlace cardiovascular. Y pues aquí tratando de explicar otra vez esa gráfica, cómo le fue a los pacientes con simvastatina en monoterapia en comparación con los pacientes con simvastatina y ezetimibe en esta línea roja, los cuales hubo un mayor porcentaje de pacientes con desenlace cardiovascular por la parte de simvastatina solita. Ahora bien, hablemos también de otro tratamiento que ha sido ampliamente distribuido, pero que he notado que en la práctica clínica tal vez lo estamos usando de más y es importante que sepamos cuándo usar fibratos. Fibratos como el genfibrosilo, el fenofibrato y el bezafibrato, ¿cuándo los vamos a usar? Se van a usar solo cuando el paciente tenga valores de triglicéridos séricos mayores de 500 miligramos sobre decilitro. Estos fibratos son medicamentos que nos apoyan en la prevención de pancreatitis secundaria a hipertrigliceridemias severas. ¿Cómo actúan los fibratos? Activan los receptores activados por proliferadores de peroxisomas o los receptores PPAR-alfa. Esto aumenta la oxidación de triglicéridos con la posterior disminución de los triglicéridos en un 30 a 50%. Pero es importante que vean esto. Se utilizan solo cuando los triglicéridos están por encima de 500 miligramos sobre decilitro y es importante que se trate en ese contexto primero la hipertrigliceridemia y ya después vamos a utilizar medicamentos como atorvastatina, si es el caso, en el contexto de una dislipidemia mixta. ¿Por qué hay que tener cuidado con las estatinas? Porque se ha visto que hay un riesgo importante de miopatías y rhabdomiólisis, especialmente cuando usamos fibratos y, por ejemplo, atorvastatina con bezafibrato, que es donde se ha encontrado mayor frecuencia de miopatías en los pacientes. Estos medicamentos usualmente se utilizan cada 12 horas, puede ser bezafibrato 200 miligramos cada 12 horas, genfibrosilo 600 miligramos cada 12 horas o fenofibrato que viene en cápsulas 160 miligramos cada 12 horas. También otros medicamentos que son útiles en el manejo de hipertrigliceridemias aisladas
son los medicamentos como el omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son mezclas de ácido eicosapentaenoico que van a encontrar como EDA, que es ácido eicosapentaenoico, y el ácido docosahexaenoico, que es el DHA, o lo van a encontrar así. Estos pues son combinaciones que vienen en forma de estereotílico o de triglicéridos y reducen pues los niveles de triglicéridos plasmáticos porque van a disminuir la síntesis hepática de lipoproteínas de muy baja densidad. Aquí en este caso se utilizan también, igual que los fibratos, cuando tenemos triglicéridos superiores a 500 miligramos sobre decilitro. Los podemos usar como coadyuvantes de los fibratos y nos disminuyen de manera adicional los triglicéridos de un 20 a 50%. Dentro de los ácidos grasos de omega 3 que se han vuelto más famosos, se encuentra el lobasa en forma de cápsulas, estas capsulitas, y la forma de administrarlo puede ser, o podemos dar 4 cápsulas de 1 gramo una vez al día, o sea, las 4 cápsulas de jalón, o 2 cápsulas de 1 gramo cada 12 horas. Esto con la meta en mente de administrar 4 gramos al día, que ha sido lo que ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular asociado a la disminución de triglicéridos. Y vamos a notar que con la lobasa, que es el ácido graso omega 3, vamos a tener un efecto máximo sobre los triglicéridos en 2 a 3 meses. Por eso es importante que los podamos usar como un coadyuvante de los fibratos. Ahora bien, hablando de los ácidos grasos omega 3 nada más, estos distribuidos como suplementos dietéticos, la verdad es que no nos van a disminuir los triglicéridos y solo son aporte dietético y no han tenido evidencia cardiovascular. Pero mucho ojo, estoy hablando de los suplementos de omega 3 que están ampliamente distribuidos porque no alcanzan las dosis óptimas. Usualmente se encuentran en presentaciones menores de 690 miligramos, mientras que chequen aquí, lo basa está a una dosis de 1 gramo de estos ácidos grasos omega 3. Importante recordar, solo se administran cuando los pacientes tienen hipertrigliceridemia por encima de 500, que es lo que quiero que se lleven de esta clase. Ahora bien, doctor, tengo un paciente con dislipidemia y le estoy dando una dislipidemia mixta, tiene colesterol elevado, también tiene triglicéridos elevados, pero no llegan a 500. Y a pesar de que ya le di una estatina, la verdad es que el colesterol sí bajó, pero los triglicéridos no, todavía no me llegan a la meta. ¿Qué es lo que puedo hacer, doctor? Ah, bien. En ese contexto existe un medicamento que ha sido aprobado por la FDA que se llama Vascepa o icosapentil o icosapentil. Icosapentil para los amigos o Vascepa. Esto viene en unas cápsulas de 1 gramo. Se dan 2 cápsulas cada 12 horas con la finalidad de disminuir esos triglicéridos. Aquí sí lo podemos dar cuando mis triglicéridos están entre 150 y 500, con una hipercolesterolemia también, que, no, que con tratamiento con una estatina no ha logrado reducir esos triglicéridos a la meta que yo le deseo. Aquí sí, Vascepa o el icosapentil es un medicamento que nos ayuda en ese tratamiento y se ha demostrado. Icosapentil es un ester etílico de ácido eicosapentanoico, que es un ácido graso del omega 3 altamente purificado. Recuerden que el omega 3, además de ácido eicosapentanoico, también tiene ácido docosahexaenoico. Entonces aquí solo es una parte purificada del omega 3. Y pues Vascepa va a contener solo esa parte de EPA puro. Y pues su efecto va más allá de bajar los triglicéridos porque también se ha demostrado que tiene acción antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria y estabilizadora de placa. Entonces, de acuerdo a la FDA y a las guías recientes,
También se puede usar icosapentil cuando tenemos una hipertrigliceridemia severa de más de 500 para reducir el riesgo de pancreatitis. También para una prevención cardiovascular secundaria o primaria en alto riesgo, pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular o pacientes, como ya se los estaba comentando, que tienen triglicéridos mayores de 150 miligramos sobre decilitro y ya controlaron el LDL o está dentro de las metas que esperamos, pero que ya estén en tratamiento con estatina, que eso es bien importante. ¿Y cuál fue el estudio que nos evidenció que podemos utilizar Vascepa de manera segura? Fue el estudio Reduce IT, publicado en la New England en el año 2019, que fue un ensayo multicéntrico doble ciego con 8.179 pacientes, de los cuales todos tenían un alto riesgo cardiovascular, más del 70% de ellos estaban en prevención secundaria, tenían triglicéridos entre 135 y 499 y además estaban con estatinas. La intervención fue agregar Vascepa 4 gramos diarios y compararlo contra la administración de placebos como aceites minerales y los pacientes se siguieron a 5 años. ¿Qué se evidenció? El grupo que usó icosapentil eh, de 705 pacientes, 17.2 pacientes tuvieron el riesgo cardiovascular, bueno, más bien el desenlace cardiovascular, mientras que el lado que tuvo placebo, que fueron 901 pacientes, 22 pacientes fueron los que terminaron con el riesgo cardiovascular. O más bien, perdónenme acá, hago una corrección y una disculpa de antemano. Vamos a leer otra vez los datos. Del grupo de icosapentil, 4.000 entraron 4.089 pacientes. De esos 4.089 pacientes, 705 pacientes tuvieron ese desenlace primario cardiovascular, que representaba el 17.2% de la población, mientras que del lado del placebo, analizaron a 4.090 pacientes, de los cuales 901 tuvieron el desenlace cardiovascular primario, que era un 22%. Haciendo el cálculo del odds del hazard ratio, vimos que 75% de estos pacientes tenían ese desenlace cardiovascular, por lo cual podemos concluir que nos reduce el desenlace primario o el desenlace compuesto hasta en un 25%. El uso de icosapentil me reduce los desenlaces compuestos en un 25% a un seguimiento de 4.9 años. ¿Sale? Aquí bien importante el análisis del estudio Reduce, en el cual pues sí se evidenció que todos los datos favorecían al grupo de icosapentil y así además con el desenlace primario también se vio con muerte cardiovascular, con infarto del miocardio, emergencias de revascularización, alguna hospitalización asociada a angina. Todo eso se disminuía con el uso de Vascepa, pero importante la indicación que ya decía, hipertrigliceridemias mayores de 500 o incluso que estén entre 139, 135 y 499. Y para eso el estudio reduce y. Ahora bien, esas son, ya vimos la primera y segunda línea en hipercolesterolemia aislada, en dislipidemias, pero ¿cuál sería nuestra tercera línea en un contexto de hipercolesterolemia que no se controla ni con una estatina solita, ni con una estatina en conjugación con simvastatina? Entonces aquí ya podríamos valorar el uso de medicamentos monoclonales como son los inhibidores de la PCSK9. Los más famosos son alirocumab y evolocumab. ¿Qué es lo que hacen los inhibidores de la PCSK9? Pues básicamente son anticuerpos monoclonales que se unen a este receptor de PCSK9, inhibiéndolo, y con eso, ¿qué vamos a obtener? Primero va a aumentar un aumento del reciclaje de los receptores LDL, disminuyendo con ello el LDL de un 50 a un 60%. ¿Qué pacientes son los adecuados para indicar un inhibidor de la PCSK9? Primero, pacientes que tengan dislipidemias familiares, que son las que vamos a encontrar que usualmente son las refractarias a tratamiento médico farmacológico.
Y segundo, pacientes que tengan un alto riesgo cardiovascular, que no hayan tenido control con estatinas más ezetimiba. Los estudios también son relativamente recientes que han demostrado la eficacia de estos inhibidores de la PCSK9. Por ejemplo, para la aprobación de evolocumab en el New England se publicó en 2017 el estudio Fourier, que nos hablaba cómo reducían eh, los eventos adversos con el uso de evolocumab. Aquí podemos ver, por ejemplo, que compararon a pacientes administrándoles placebo contra la administración de evolocumab. Básicamente les daban el evolocumab 140 miligramos, porque se puede administrar de dos maneras. Podemos dar evolocumab 140 miligramos subcutáneos cada 2 semanas o 420 miligramos cada 4 semanas. Y en este estudio lo que hicieron fue hacer el estudio con la dosis de 420. Y aquí podemos ver el seguimiento en las primeras 4 semanas, cómo evolocumab evidentemente disminuye los valores de colesterol LDL. Y esa disminución se mantuvo a lo largo del tiempo, demostrando que sí, evolocumab es un medicamento eficaz para mantener los niveles de colesterol LDL en las metas que deseamos. Aquí en este caso, en estos pacientes se mantenía en promedio en un valor de 30 miligramos sobre decilitro a lo largo de las 168 semanas de estudio, mientras que la del placebo pues no se encontraba esa reducción. Ahondando un poco más en el uso de evolocumab, ¿cómo lo vamos a encontrar? Primero, el nombre comercial de evolocumab lo podemos encontrar como Repatha en estos aplicadores con dosificador. Usualmente vamos a encontrar que son jeringas prellenadas de 140 miligramos sobre mililitro. También hay otras jeringas prellenadas de 420 miligramos en 3.5 mililitros. La vía de administración es subcutánea y los sitios recomendados son muy similares a la administración de insulina, que puede ser en abdomen, muslos o parte superior del brazo. Existen indicaciones diversas, como por ejemplo en hipercolesterolemia primaria o mixta, hipercolesterolemia familiar homocigota o incluso en la prevención cardiovascular secundaria, por ejemplo en enfermedad cardiovascular ya establecida. Y que vamos a encontrar como regla que si lo queremos administrar cada 2 semanas, vamos a dar 140 miligramos subcutáneos. Y si queremos disminuir la frecuencia de administraciones, podemos dar 420 miligramos subcutáneos cada mes. En este caso, pues hay que, por ejemplo, en pacientes que tienen prevención de riesgo cardiovascular secundario, pues se usa junto con estatina más ezetimiba para alcanzar esta meta de LDL menor de 55 miligramos sobre decilitro. Otro medicamento que es de la familia de los inhibidores de la PCSK9 es el alirocumab. Alirocumab fue aprobado gracias a varios estudios que se publicaron en New England en 2015, en los cuales se demostró pues que también tenía eficacia en la disminución del colesterol LDL. Los estudios que se realizaron para la aprobación son los estudios Odyssey dirigidos por Sanofi, que pues igual nos demostraron, evidenciaron que mantenía la reducción del colesterol LDL en un promedio de 48 a 57 a lo largo de 78 semanas. Alirocumab es un anticuerpo monoclonal humano, es del tipo IgG1, que viene en solución inyectable prellenada, puede ser y se puede administrar 75 miligramos cada 2 semanas o bien 300 miligramos cada 4 semanas. Y también son muy útiles en hipercolesterolemia familiar y prevención secundaria. Básicamente son las mismas indicaciones que con alirocumab. Más bien, perdón, las indicaciones de alirocumab son las mismas que evolocumab, puesto que son inhibidores de la PCSK9. Y hay un medicamento que es más reciente, también inhibe la PCSK9, pero este inhibe la producción hepática del PCSK9
se llama Inclisiran, fue desarrollado por Novartis y aquí pues es un ARN que interfiere en la producción hepática de PCSK9. Este medicamento eh, se aprobó gracias a los estudios fase 3 conocidos como los estudios Orión. Ahí vimos la disminución de los niveles de colesterol LDL en los estudios Orión 10 y en los estudios Orión 11. Inclisiran se administra eh, el primer día de administración a una dosis de 284 miligramos subcutáneos, después se aplica en el día 90 y después cada 6 meses. Sin embargo, esa disminución en la frecuencia de la administración del medicamento, pues evidentemente hace que sea un poco más costoso, pero las indicaciones son bastante similares que con alirocumab y con evolocumab. Y finalmente, pues ya que estamos hablando de dislipidemia, es una enfermedad que está asociada, es el hígado graso. El medicamento que se ha aprobado en los últimos meses para el tratamiento del hígado graso es el resmetirón. El resmetirón viene en presentaciones de 80, 100 miligramos y 60 miligramos. Este medicamento activa el receptor THR beta, que aumenta la oxidación de ácidos grasos y la eliminación hepática de LDL y de triglicéridos. Disminuye la lipotoxicidad hepática y mejora la resistencia a la insulina a nivel hepático, con lo que se reduce el colesterol hepático y plasmático, así como la apolipoproteína B. Pues aquí podemos ver los efectos sistemáticos o sistémicos del resmetirón, que pues como ya lo comentábamos, disminuye el colesterol LDL, los triglicéridos intrahepáticos, la polipoproteína B, y esto nos va a llevar a una regresión de la fibrosis hepática y a una resolución de la MASH. Hablando un poquito de MASH, MASLD, que vamos a hablar de ese tema en unas próximas semanas, pues saber cosas muy importantes, como por ejemplo que el concepto de MAFLD ya cambió a MASLD, que era lo que anteriormente conocíamos como hígado graso no alcohólico, pero ahora MASLD es esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica y que también engloba, por ejemplo, a la estatosis derivada de alcoholismo, a las estatosis hepáticas derivadas también de infecciones por algún virus hepatotropo. Entonces, más el DI se ha convertido como en una terminología más universal para abordar a los pacientes que tienen esteatosis hepática. Cuando la esteatosis hepática se va complicando, pasa a llamarse MASH y la MASH después nos va a derivar en una cirrosis hepática, pero será un tema que veremos después. Aquí solo para dar la acotación de que el resmetirón fue aprobado gracias a varios estudios publicados también en la New England, que son estudios conocidos como estudios Maestro Nash y Maestro Maffeldy, me parece. Y pues aquí se demostró que pues había regresión de los estados de fibrosis e incluso pues mejoría de los estadios. De este lado podemos ver cómo gráficamente pues había una disminución mayor con los pacientes que se administraba resmetirón a dosis elevadas. ¿Cómo administrar resmetirón? Este se da en tabletas, vamos a dar tabletas de 80 miligramos vía oral al día al paciente que pesa más de 100 kilogramos. Podemos dar también resmetirón en presentación de 100 miligramos. O bien, si nuestro paciente pesa menos de 100 kilogramos, podemos dar la dosis de 60 miligramos vía oral una vez al día, que sería como lo más novedoso en el abordaje de pacientes con hígado graso, pero lo acoto dentro de esta exposición porque pues disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol VLDL y de colesterol hepático. Y pues hasta aquí con la presentación del día de hoy. Espero que les haya agradado, que
puedan, si ustedes desean, ver más a fondo los estudios Maestro, los estudios Orión, también el Odyssey o los Fourier, que son estudios importantes para estos nuevos medicamentos que se han aprobado, o bien puedan echar un vistazo a la historia con los estudios REDUCE-IT, que nos aprobaron el VASCEPA, los estudios IMPROVE-IT y los estudios PROVIT. El PROVIT que nos hizo demostrar que las estatinas mejoran el riesgo cardiovascular, el IMPROVIT que nos hizo demostrar que el ezetimiba también lo reduce, y así con estos estudios llegando pues a lo más nuevo. Y pues nada más, como una nueva, para finalizar, pues, o como un repaso de todo el tema que vimos, hay algunas acotaciones que podemos ver. Por ejemplo, si mi paciente llega con un LDL elevadísimo de más de 190 miligramos sobre decilitro, ni me la pienso, ni le calculo el riesgo cardiovascular, ni nada. Ese paciente se ganó una estatina de alta intensidad desde el inicio. Si el paciente llega conmigo y tiene triglicéridos mayores de 500 miligramos sobre decilitro, primero trato la hipertrigliceridemia porque el riesgo de generar pancreatitis está presente en ese paciente. Los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, nuestras metas de LDL son estrictas, llegando a un LDL menor de 50 miligramos sobre decilitro. Recuerden, ezetimiba es la segunda línea de tratamiento en conjunción con las estatinas cuando no logró la meta con estatina solita. Y si se presentan mialgias por estatinas, hay que suspender inmediatamente el uso de la estatina, verificar la creatinina fosfoquinasa y reintroducir otro fármaco a menor dosis en caso de que pues no tenga datos de rhabdomiólisis. Si hay rhabdomiólisis, ese paciente amerita internamiento hospitalario. Y ahora sí, hasta aquí con el video de hoy. Para mí es un gusto estar dando clases de nuevo, regresando de las vacaciones. Y pues dejen un comentario, un like. Chao.